8:44 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al ingeniero Carlos Naranjo, exdirector del INAMI, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Lo hemos invitado, dada su amplia experiencia, para conocer qué estamos viviendo este momento, al menos en la sierra. Estamos en el 22 de septiembre, se entiende que estaríamos entrando al invierno. Sin embargo, ha sido tan atípico, se dice que por el calentamiento global y el cambio climático, tan atípico que hasta julio y algunos días de agosto hubo lluvias intensas, es decir, alterado todo el sistema. ¿Qué momento estamos viviendo con esta temperatura que tenemos en el país? Ingeniero Naranjo, muy buen día. Licenciado, muy buenos días y un saludo a todos los oyentes de este prestigioso medio. Usted lo ha dicho, estamos viviendo años atípicos, no solamente este año, lo hemos venido sintiendo desde el 2020, 2021 y 2022, donde fueron años atípicos, especialmente en nuestro país y en la región interandina, donde se pudo observar que en el año 2020 la época seca no fue muy intensa, hubo mayor presencia de días con precipitaciones, igualmente en el año 2021, presencia de mayores días con lluvia, los valores de precipitación en algunos sectores, de acuerdo a la estadística que los lleva el INAMI, fueron superiores a su valor esperado. En el año 2022 se toma el proceso inverso y quizá el más próximo a su normalidad de una época seca que debía iniciar a mediados de junio, pero que inició en julio, con mayor presencia de días con sol y menos días con precipitación. Agosto fue también una época seca bastante buena, con mayor presencia de días soleados, y lo que está transcurriendo el mes de septiembre aún se mantiene, caracterizados por días soleados con altas temperaturas hacia el mediodía y días y las noches despejadas con un descenso de temperatura a las horas de la madrugada y generando temperaturas mínimas que estuvieron cerca a los 0 grados centígrados y en algunos sectores bajo los 0 grados centígrados, como el caso del Ataco. Ingeniero Naranjo, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué estos cambios, estos años atípicos? ¿A qué obedece? No es que ha habido una alteración, más bien este año ha sido más cercano a lo normal de las épocas que se vivió en otros años anteriores. Esta característica, como le digo, se ha mantenido en el mes de septiembre, y aquí tenemos que el cambio estacional se dio el día de ayer, el 21 de septiembre, en donde el hemisferio norte ya entró a su estación de otoño, el hemisferio sur entró a la primavera, y consecuentemente los países que estamos en latitud tropical vamos a ir sintiendo algunos cambios. Y en el Ecuador la época lluviosa estaría por iniciarse. Puede haber algunos días de desfase, o sea, comúnmente si miramos la estadística, veríamos de que la época lluviosa se iniciaba hacia finales del mes de septiembre, los primeros días del mes de octubre, y se extendían durante este mes de octubre. Pero al momento, revisando ya la estadística, revisando los diferentes modelos que están a la disposición del público, vamos viendo de que la época lluviosa se iría acentuando lentamente en este mes, a finales de este mes, y lo que es octubre. En octubre tendríamos ya, hacia mediados de octubre, la mayor intensidad de la época lluviosa. Que esta puede ser débil, moderado o fuerte, no lo sabemos, pero la época lluviosa, el cambio estacional daría para el mes de octubre. ¿Estaríamos entrando a esa época lluviosa a fines de septiembre o comienzos de octubre, ingeniero Naranjo? Así es. Yo he revisado las diferentes salidas de los modelos que existen en el mundo y que los que hay aquí en el país también ya que se han desarrollado, y todos marcan a que a inicios del mes de octubre se iría acentuando la presencia de la época lluviosa. Con mayor intensidad, considero yo de que sería hacia la primera década del mes de octubre.
¿Cuánto? Sin olvidarnos que por la situación de calentamiento diario que se da acá en la ciudad de Quito, en algunos sectores, puede existir presencia de alguna lluvia fuerte, muy aislada, muy puntual en la ciudad de Quito dentro de estos días, por el calentamiento o procesos termodinámicos que se conoce en la parte técnica. Volvemos a hablar del tema de fondo, ingeniero Naranjo. ¿Cuánto incide la destrucción del planeta, las acciones que se cumplen por la mano destructora de la gente? ¿Cuánto incide el calentamiento global y el cambio climático? A ver, en el cambio climático se está considerando todos estos parámetros, lo que es del cambio global. Incide mucho. Estamos ante una realidad. El cambio climático en el país es una realidad. Y en el planeta entero. No es que eso, hay muchos gente que dice no, que aún no es el cambio climático, todas esas cosas. Estamos bajo el cambio climático y consecuentemente ese cambio climático está generando en todo el planeta este tipo de cambios irregulares que se están dando, este tipo de fenómenos bastante intensos en algunos sectores, que es propia del cambio climático, que es propio de este calentamiento global y que consecuentemente la ciudadanía, las autoridades tienen que ir adaptándose a ese cambio climático. Ingeniero Naranjo, ¿cuánto afecta este cambio climático cuando vemos que por un lado o se puede extender la época de invierno o se puede extender la época de intenso verano? Afecta mucho, por eso le digo, o sea, ya no tenemos, si revisamos la estadística meteorológica de diferentes regiones del Ecuador, teníamos las épocas de la época lluviosa o de la época seca. Hoy no lo tenemos, hoy lo estamos observando. Este es un diálogo con el exdirector del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, ingeniero Carlos Naranjo, con mucha experiencia para hablar de estos cambios que estamos experimentando cuando se entiende que en los próximos días concluiría la fase del verano y entraríamos en el invierno, aun cuando esta semana hemos tenido intensas lluvias. Ingeniero Naranjo, por favor, si continúa para formularle otras preguntas. Sí, yo le decía de que comúnmente el cambio climático ha generado ciertas variaciones en el inicio y en la época de la lluvia o de la ausencia de lluvias. Hoy vemos de que en el Ecuador, por ejemplo, en la región interandina, la época seca comúnmente inicia. Tuvimos un nuevo corte. Este es un diálogo con el ingeniero Carlos Naranjo, experto, exdirector del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, sobre el cambio de temperatura que estamos viviendo en el país. Si entramos al invierno o si continuamos en verano, en una época en la que esta semana se han presentado nuevos lluvias, especialmente en Quito y en la región interandina. Es importante establecer también en qué condiciones llega esta época invernal luego de este verano ocurrido. Por favor, ingeniero, la palabra. Así es. Yo les decía de que el cambio climático ha generado varios cambios en las diferentes épocas en el país. Y una de ellas es, por ejemplo, el retraso en la iniciación de la época seca, que comúnmente, de acuerdo a la estadística, iniciaba hacia mediados de junio y se extendía hasta mediados de septiembre o finales de septiembre. Hoy tiene una cierta variación. No inicia en la época respectiva, sino con un retraso. Y asimismo, la época lluviosa se extiende más del tiempo de lo que comúnmente se esperaba. Entonces, este tipo de cambios es originado por, como le digo, que es una realidad del cambio climático en el planeta. Ingeniero Naranjo, ¿cómo explicar
en medio del verano que vivimos en la sierra, la lluvia intensa que ha habido en algunos sitios. Ayer mismo, en el sur de la ciudad, pudimos ver una intensa lluvia en parte de la capital. Sí, esas reacciones son propias de la época seca. Comúnmente siempre se da porque Quito ha sufrido un calentamiento. La extensión de la ciudad genera un calentamiento más acumulativo, y esto genera este tipo de fenómenos intensos que son propios de lo que es el cambio climático. O sea, fenómenos intensos más fuertes, épocas cortas, toda esta situación generada por el cambio climático. ¿Cuánto ha basado la ciencia, la tecnología para la precisión en las predicciones del clima, ingeniero Naranjo? Bueno, en eso ha habido un adelanto bastante grande en todos los países del mundo, y no es la excepción el Ecuador, en donde se ha avanzado ya a hacer salidas ya de modelaciones propias, con datos propios del país, con técnicos generados de acá en el país, y eso ha ido cambiando, y por eso es que hay los avisos de alerta y previsiones que comúnmente las diferentes instituciones, en este caso el INAMI, generan aquí en el país. Ahora, cuando uno ha visitado otros países y escucha la guía, va a llover en tal dimensión, a tales horas, casi con precisión ocurre. En Quito quizás, por esta variación que hay, a veces quien vive en el norte o en el sur va al otro lado de la ciudad, sale con abrigo y termina siendo un gran sol, o al revés, sale en camiseta y termina lloviendo torrencialmente. Ingeniero Naranjo. Bueno, Quito es una ciudad que es transversal en la región interandina, y consecuentemente tiene varios aspectos que influyen en los procesos de fenómenos meteorológicos que se dan. En la parte sur tiene mayor presencia de humedad, condiciones propias que se generan ahí, mientras hacia la parte norte la humedad tiene menor incidencia. Calderón es seco, toda la parte norte, la mitad del mundo es seco, mientras el sur está acompañado de gran humedad que se genera en Machachi y que avanza hacia la parte sur y genera la formación de nubes y desarrollo de tormentas eléctricas, e inclusive acompañadas de granizo. Más allá del análisis del clima en nuestro país, ¿cómo lograr concienciar y parar estos hechos que están destruyendo al planeta y que refleja en el calentamiento global y el cambio climático, ingeniero Naranjo? Bueno, en las diferentes reuniones mundiales, el último foro en París, se determinó de que debe haber un control sobre la generación especialmente de contaminación atmosférica, pero lamentablemente no, las zonas que son industriales o los industriales no quieren entender esa situación, y ellos son los que mayor generan más desechos y contaminación hacia la parte atmosférica. Eso es una política de Estado. Siempre desde que se hablaba del cambio climático, yo recuerdo muy claramente a partir del 2005 que se inició esa campaña de cuidar el planeta, de no talar los bosques. No ha habido nadie quien los pueda parar, y se sigue extendiendo la tala de bosques, que es una de las condiciones primordiales para el cambio climático. A eso añadimos la contaminación dada por la parte del petróleo, residuos de CO2, fábricas que botan los desechos directamente hacia las partes bajas, y esa es la contaminación. Entonces todo está ahí, pero no existe una política que sea severa como ya lo existe, por ejemplo, en Suiza. Y a propósito de eso, ingeniero Naranjo, ¿cómo mejorar los controles, ser más rigurosos con políticas de Estado respecto de la contaminación atmosférica? O sea, ahí la política genera el Ministerio de Ambiente realizando los controles respectivos para que se instalen los filtros necesarios en las diferentes fábricas, o sea, se dé el tratamiento que está recomendado. Pero lamentablemente, si usted se va hacia la parte sur, en donde existen fábricas en grandes cantidades y no cumplen algunos requisitos, entonces es imposible si es que el Estado no pone una política fuerte y severa. Y las entidades de control también hacen su trabajo. ¿Cuán fiable es la medición de la contaminación atmosférica, ingeniero Naranjo?
Mire, que en eso igualmente hay equipos desarrollados y técnicos que ya están especializados para hacer las mediciones. Existe eso ya, bueno, no sé aquí en el país si habrá, pero donde yo he estado y donde yo he visitado, existe esa medición para saber cuál es la contaminación. E inclusive ahí se hace pronóstico de calidad de aire, que no lo hacemos aquí en el país. ¿Y contamos con esos equipos o no? Aquí en Quito hace tiempo lo tenía el municipio a través de Corpaire. No sé al momento si lo estarán haciendo. Ahí sí desconozco y no le podría contestar esa pregunta. Claro, por cierto, y esto sucede en medio de los avances de la tecnología que permite mejorar los controles, si es que hay los equipos, ingeniero Naranjo. Así es, definitivamente así es. ¿Cómo ve esta segunda quincena de septiembre? ¿Cuál debiera ser el comportamiento del clima en el país y de manera especial en la región interandina y en la región amazónica? Bueno, en la región interandina, en lo que estamos de acá, ya se ha observado en algunos sectores algunas presencias de lluvias. Por eso yo les estoy asegurando de que hacia finales de este mes, los últimos días o los primeros días del mes de octubre, se comenzarán a observar mayor cantidad de días con precipitaciones. En unos serán intensos y en otros serán débiles o ligeros. A medida que transcurre el tiempo, hasta la primera década de octubre, ya estaríamos con iniciándose la época lluviosa. Bien, al ingeniero Carlos Naranjo, exdirector del INAMI, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias y muy buenos días también. Muy amable, el ingeniero Naranjo, experto en estos temas vinculados con el clima. Vamos a cerrar la jornada de entrevistas y de debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV, con ese mensaje que nos ha dejado en medio de los hechos tristes por el presunto femicidio cometido en la Escuela de Formación de Oficiales de la Policía por el teniente Cáceres en contra de su esposa, la abogada María Belén Bernal, y que no solo ha generado el rechazo generalizado, perdón la redundancia, y la vergüenza institucional, sino la exigencia, y este es el mensaje, la exigencia de una actuación implacable del Estado a través de sus diferentes instituciones para que no haya encubrimiento, obstrucción, negación de la justicia ni revictimización. Solo allí, en medio del dolor, se podrá reparar algo, lo que en su momento se debió evitar. Con esto cerramos y les deseamos un feliz jueves. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Muy buen día, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de